Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas. Y yo soy Lolber Romero y te damos la bienvenida a este espacio. Pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo. Para estar más cerca de ti. Esto es Viti Viti Talks, Talks, el podcast. Les recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. Hoy tenemos el honor de recibir al doctor Alexandro Bonifaz Trujillo, médico especialista y uno de los grandes referentes en micología médica en México. El doctor Bonifaz es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, jefe de investigación del Departamento de Micología del Servicio de Dermatología del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, investigador nacional y autor del libro Micología Médica Básica, una obra muy importante para la formación de profesionales de la salud en este tema. En este episodio vamos a hablar en palabras sencillas sobre lo que es micología, qué relación puede tener o no con el vitiligo, porque muchas personas llegan a confundir manchas blancas de la piel con hongos u otras condiciones dermatológicas. También conversaremos sobre la importancia de no automedicarse, acudir con especialistas para recibir un diagnóstico adecuado y entender que no toda mancha blanca es vitiligo, pero tampoco nada mancha blanca es hongo. Además, el doctor nos compartirá su experiencia en el desfile realizado en el Museo Sumaya, un espacio donde personas con vitiligo mostraron su piel con orgullo, visibilidad y sentido común. Bienvenido, doctor, a esta su casa. Muchas gracias, Lol. Muchas gracias por eso. Muy bien, mira, una de las cosas que platicamos con la doctora Karen Pérez, que es la fundadora de esta agrupación tan fabulosa que hace notar la fuerza del vitiligo sobre personas que por lo regular, tú lo sabes bien, están siempre estigmatizadas, ¿no? Pero ahora no voy a entrar en ese tema, eso lo voy a dejar para el final. La parte que sí creo yo que es muy importante es, ella me decía, Karen, como especialista del vitiligo, que ella me decía, más del 50% de las historias clínicas que hace empiezan con que alguien cree que esto es ocasionado por hongos. Y es cierto, hay algunas enfermedades por hongos que pueden hacer que la piel se despigmente, ¿ya? Porque en realidad yo incluso no estoy de acuerdo con el término de mancha, porque manchar es algo que yo puedo poner un colorante, es decir, es desmanchar, sería lo contrario, ¿no? Entonces, en realidad es un término que estuve tratando de evaluar, que el término es incorrecto, incluso no me gusta el término, y repitiendo algunas cositas que dije en el Sumaya, fíjate que el término de mancha ya empieza a ser despectivo. Y voy a poner algunas palabritas que usamos en un español muy mexicano. No manches, ¿no? Qué manchado te viste. Entonces, el término de mancha empieza a ser un término ya equivocado para este padecimiento, si es que lo quiero llamar así. Prefiero llamarla condición. ¿Ven? Bueno, voy a tratar de explicar de la manera más sencilla. Resulta que nuestra piel, si yo tomara un pedacito de piel, eso se le llama biopsia, y yo cortara un pedacito de piel, es muy curioso porque da la idea como que si fuera un pastel, ¿ya? Es como un pastel, ¿ya? Y entonces la última capa del pastel, que es donde afectan los hongos, esta que tocamos nosotros, esto se le llama queratina, mucha gente lo sabe porque hay muchos productos ahora que le ponen queratina, no sé para qué, pero bueno. Este pedacito último, los hongos lo comen. A ellos les gusta vivir de esa partecita. Si yo agarrara y tuviera un microscopio y lo colocara debajo de mi piel y pudiera yo ver la última capa, esa, es como yo pongo el ejemplo de, voy a volver a poner el ejemplo de un pastel. Es como un pedazo de pastel en donde la parte del betún es donde comerían los hongos, pero ya no pueden entrar al pan
o mucho menos irse más profundamente. Solamente quedan afectando la parte de del betún ¿Superficial? del pastel. ¿Perdón? ¿Podría ser la parte superficial? Es la más superficial, ¿ya? Es la primera, la que tocamos aquí, ¿no? Y es la última cuando se forma la piel, porque hay que entender que la piel se forma abajo y va haciendo capas. Y la última que se desprende es la capa córnea, que es esta parte donde los hongos van a vivir, por ahí, ¿ya? Pueden haber otros hongos de varios niveles, pero los que confunden, sobre todo con el vitiligo, es eso. Bueno, en particular me voy a referir a dos enfermedades. Una son las tiñas, y de hecho la gente lo sabe muy bien esto, porque las tiñas generalmente se transmiten de personas, de los perritos, y generan esto que yo le llamaría una micosis superficial. Esta no se confunde tanto con el vitiligo, salvo que se haga crónica. Es decir, salvo que que se haya quedado con mucho tiempo. ¿Me entiendes? Entonces lo que genera ya es una hipopigmentación. O sea, para quitar ese nombre y ponerle un nombre más común, lo que quiero decir con esto es que la piel de alguna manera se desmancha. Es decir, es lo que va bien. Y entonces, en algunos casos yo me puedo confundir. Sin embargo, hay otras más frecuentes, ¿no? Es más, estaba yo antes de que me conectara yo, puse en Google haciendo una búsqueda y puse vitiligo, hongos, para ver qué me daba el buscador más común, ¿no? Y lo primero que salió fue una enfermedad que se llama pitiriasis versicolor, tiña versicolor le llaman también. Esta se da sobre todo en el pecho, ¿ya? En el pecho, en la tarca, en anterior o en la espalda, ¿ya? Pero se pueden dar en los brazos, algunas veces se dan en las piernas, pero sobre todo en el pecho. Y fíjense que fíjate lo que sucede con esto, Lol, es que generalmente lo que hace este hongo no solamente come la queratina, la partecita de la capa córnea, sino que lo que al final provoca es que también provoca un daño del melanocito. El melanocito es el que hace la melanina y la que hace la piel. Y entonces, como que algo que come este hongo, lo que segrega, es decir, haz de cuenta, voy a tratar de ponerlo en un contexto de un humano. Si yo, por ejemplo, al ir a orinar, porque es parte de lo que yo segrego en mis metabolismos, el hongo también debe hacer eso. Sin duda, sus desechos, ese es el término más correcto, bloquean la producción de la melanina. Fíjate qué bonito. Entonces, el hongo al crecer y desarrollarse metabólicamente hace que genere esta mancha, entre comillas, ya dije que no estoy muy de acuerdo con esto, con la hipopigmentación, y entonces me va a generar un área como que si fuera vitiligo. ¿Entienden? Entonces, por eso es lo que sucede con las infecciones de hongos. No sé si me doy a entender, ¿no? Pero por lo tanto, esto se presenta en tantas ocasiones que la gente cuando empieza el vitiligo lo confunde con una enfermedad por hongos. ¿Ok? Esa ¿Y es la parte más sencilla, qué ¿no? es, a la hora de que ustedes hacen la exploración física, Ajá, ajá. cuál es el método para realizar, o mejor dicho, observar la diferencia Bueno, entre que es... la Ujú. primera es clínica. La Ok. primera es clínica. Si yo agarro y voy a poner que yo tengo en la zona de mi pecho una mancha aquí, ¿ya? Y si yo al vitiligo le rasco tantito, no encuentro nada. O sea, al final de cuenta, la lesión o la hipopigmentación del vitiligo es una piel normal, natural. Todo lo que tiene es simplemente que no tiene pigmento. Ujú. Eso es todo. Pero en cambio, en la pitiriasis, sí, porque de hecho te voy a platicar algo. La palabra pitiriasis quiere decir fina escama. Ok. Entonces pitiriasis quiere decir placa de fina escama.
y voy a tratar de ejemplificar. Si yo jalo y rasco tantito la pitiriasis, se me viene una ligera escamita. Ah, entonces esa ligera escama ya marcó diferencia con el vitiligo. ¿Ya? Incluso a la gente que le gustan las palabras, a mí me gustan mucho las palabras, esta descamación se llama furfurácea. Ay, qué palabrita tan elegante y tan nueva, te acabas de aprender el día de hoy. ¿Ok? Se llama furfurácea. Resulta que esta palabra furfurácea quiere decir como que alguien tocara el salvado. A ver, ¿qué es eso? Voy a ponerlo en un ejemplo más sencillo. Si tú vas a la panadería y compras un bolillo y lo agarras, el bolillo, ¿qué trae el bolillo encima? Tiene un polvito blanco. Ajá, un poco de harina. Eso es lo que es furfuráceo. ¿Ya? Esa sensación de agarrar y tener ese polvito con grasa, ese polvito es lo mismo que saca cuando tú tienes una pitiriasis, versículo. ¿Me entiendes? Supongo entonces que la ropa se podría llegar a No, confundir con algún tipo de no, caspa si no, es que simplemente cae. tienes que rascar para, es decir, la, Ok, la, la escama fina no se desprende a menos de que tú presiones ok. ligeramente. Entonces voy a volver a poner el contexto. Voy a poner mi ejemplo izquierdo y derecho. Si en el derecho, porque puedo tener las dos enfermedades o padecimientos, Ajá. yo podría tener vitiligo y también podría tener pitiriasis versicolor. ¿Por qué? Porque en realidad la pitiriasis, para que te dé pitiriasis, tienes que tener mucha grasa en tu piel. Mm, Ah, por eso es más enfermedad de adultos que de niños. mm. ¿Me entiendes? O sea, los niños, por ejemplo, sí tienen pitiriasis versicolor, pero poquita. Ajá. En cambio, el adulto, como tiene más grasa, pues va a tener más manifestación. Voy a volver a regresar a mi ejemplo, para que yo no me pierda. Entonces, si yo tengo aquí una placa de vitiligo y yo le rasco, no sale nada, no hay nada. Pero si yo rasco esta que tengo pitiriasis, ahí me viene una fina escamita. Que esa es la primera condición clínica. Si yo le pregunto al paciente, ¿sientes algo? Te va a decir que no. Eso en la medicina le decimos que es asintomático. O sea, no tiene ningún síntoma. Y yo voy a volver a hacer la pregunta. ¿El paciente con vitiligo siente algo? No, no siente nada. Siente desprecio, pero esa es otra cosa. Eso ya lo vamos a dejar al final en esa situación. Pero él no tiene comezón, no tiene irritación, no tiene nada. Simplemente es eso. Bueno, ¿qué hacemos ahora para corroborar que esto es una infección por hongos? Entonces vuelvo a tomar la escamita y lo coloco con una solución con un portaobjetos, como lo hiciste cuando estabas en la secundaria, y le ponemos unas gotitas de un colorante, lo ponemos bajo el microscopio y ¡zas! Sorpresa, ahí está el hongo. Ok. Eso me lleva 5 minutos. Es decir, tener yo un diagnóstico, si yo tengo un microscopio, lo puedo ver con claridad. ¿Cómo ves? Me encanta, me encanta. Y Te voy a poner otro ejemplo. ¿Has oído hablar? Sin duda, ya sé la respuesta que va a ser no, pero lo voy a hacer. ¿Has oído hablar de una cosa que se llama luz de Wood? Y Wood se escribe W-O-O-O-D. No, ¿verdad? Luz de no, Wood, sin duda no. Pero si yo ahora te digo, ¿has oído hablar de la luz ultravioleta? Entonces probablemente sí. Ok, lo voy a volver a cambiar para hacerlo más fácil. ¿Has ido alguna vez a alguna discoteca? sí. Claro. Y no de repente ponen una luz que le llaman negra, esa es la luz ultravioleta. Ah, fíjate qué sorprendente. Y que muchas veces hay gente que traen algunas playeras que florecen mucho, Sí, porque principalmente tienen las algo. blancas. Bueno, pues ahora voy a volver a regresar a mis dos plaquitas. Porque tengo la de la derecha, que es la de vitiligo, y la de la izquierda, que es la del hongo. Si yo le pongo una iluminación acá a la de la derecha, no florece. El vitiligo no florece. Pero en cambio, si le pongo la del hongo, el hongo florece. Ah, mira, entonces no ni siquiera necesito tener un microscopio, es decir, tener simplemente, si un paciente te va a la consulta y yo tengo una luz de Wood, ahora ya sabes que es la luz ultravioleta, y lo prendes y florece, ya sabes que es un hongo. Ya está hecho la diferencia de diagnóstico entre un vitiligo y una pitiriasis versicolor.
Me encanta que esta información la haga tan sencilla para la comunidad y entender que para llegar a este punto ustedes necesitan años de estudios y de experiencia para Sí, poder dar el pero en la diagnóstico. medicina se pueden decir las palabras más sencillas y la gente lo va a entender bien. Trato de tener la mente sencilla, ¿me entiendes? Porque si lo explico de la manera más sencilla, la gente me va a entender más rápidamente, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué otras señales podemos detectar en caso de tener alguna decoloración o hipocoloración en nuestra piel para poder ser revisados por un dermatólogo? Bueno, en general, esta enfermedad que hablé es la que lleva la carga mayor. O sea, Uh-huh. incluso si cualquiera hace el mismo ejercicio que hice yo y ponen en un servidor como Google, por ejemplo, ponen vitiligo y hongos, va a salir esta información, toda esta información que va a salir. No, pues esa es en general. Ahora, ¿qué va a suceder con la pitiriasis versicolor? Pues si ya compruebo que esto es un hongo y le doy tratamiento, pues voy a matar al hongo. Y una vez muriendo el hongo, va a quedar por un tiempecito la piel desmanchada. Es decir, en el momento que yo mate al hongo, no significa que al otro día yo voy a amanecer sin mi mancha, más correctamente sin mi hipopigmentación, pero con el tiempo la piel se va a volver a pigmentar, cosa que no sucede con el vitiligo. El vitiligo lo vamos a dejar a los especialistas de vitiligo que ellos hablen de esto y vamos a dejar esto por un lado, pero sí puedo hablar la de los hongos, si me doy a entender, ¿verdad? Es decir, la de la pitiriasis versicolor sí tiene una recuperación del pigmento y no es rápida, ¿eh? Porque el daño de la célula ha estado permanente. Por cierto, que voy a traer una maravillosa experiencia que escuché de una niña que explicó lo que era el vitiligo, que sin duda alguien se la dio esa explicación. Quiero pensar quién fue. Ya más o menos tengo la Tenemos sospecha. la ligera Sí, sí, o sea, me idea. queda la duda. Sin embargo, la explicación aparentemente infantil me encantó. Es decir, ella decía, nosotros tenemos, yo voy a agregar un poquitito más de eso, ya esta viene de mi cosecha. Es decir, nosotros tenemos albañiles que hacen la piel, los albañiles que van a construir los pedazos de ladrillos, pero también tenemos pintores, que esa es la parte de la explicación. Y de repente los policías están cuidando que los albañiles y los pintores hagan las cosas bien, pero en ocasiones los policías se vuelven locos. ¿Dónde he escuchado eso? Ajá. Entonces, de repente matan a los pintores y la piel se hipopigmenta. Ya, esa es una maravillosa explicación, la mejor explicación que he escuchado de la voz de un niño a través del consejo de alguien que sabe de vitiligo. ¿Qué Ajá. nos puede decir usted al respecto? Porque definitivamente la narrativa ya está cambiada por completo. Primero lo interpreto muy bien y ya sé lo que me está pasando. Bueno, ahora poniendo a los hongos. Aquí, al final de cuentas, una vez que yo elimine el hongo, la piel volverá a recuperarse, pero no es rápida, ¿eh? Porque el daño de los pintores, volvemos a ver mi ejemplo, recuperar a los pintores no es rápido, no es de un día para otro. Es decir, que yo que recupero un paciente que le damos un tratamiento que tenía una infección por hongos, tardará en recuperarse 2 a 3 meses. Ese es en una infección por hongo. El vitiligo tiene otro contexto, en algunos casos sabemos que se recuperan, en otros no. Esa parte no me quiero meter porque no me corresponde. Uh-huh. Y también dejar Muy bien. claro que pueden coexistir, que no Sí, siempre quienes vivimos es raro, ¿eh? Es con raro, pero sí. vitiligo. ¿Y sabes por qué? Porque hace rato le iba yo a decir, pero yo mismo me interrumpí, porque la cuestión de los hongos dependen de la grasa de la piel. Entonces, si hay grasa, el hongo le gusta comerla. Por lo tanto, vea, por ejemplo, pitiriasis versicolor en las manos, no hay, porque no hay grasa aquí. Uh-huh. Pero en cambio en el pecho, en la espalda, tenemos mucha grasa y es donde se presentan más. Y ves, por ejemplo, ya el lugar en donde afecta, la enfermedad cambia si es vitiligo o es una pitiriasis versicolor. ¿Ah? ¿Nos ¿De podría acuerdo? compartir su experiencia en el evento del Museo Sumaya? Sí, claro, bueno, sí. Bueno, primero fue un evento
de las que van a quedar marcados en mi vida como uno de los eventos más bonitos. Estoy en la fundación desde el primer día por la invitación de la doctora Karen Férez Blando, a quien he seguido desde que era residente. Fue mi, no alumna directa, pero sí directa porque rotó conmigo, pues justamente para que ella tuviera en su formación la parte a la que yo me dedico, que es a los hongos. Y conocí a Karen y el potencial de Karen, pues lo hemos visto todos los días. Y ella le ha dado una voz y una presencia al vitiligo, cosa que a mí me sorprende los alcances de lo que ha tenido y de que haya logrado ella, de alguna manera, hacer que el vitiligo lo veamos como lo que es. Vitiligo, punto. ¿Ya? Que por cierto, cuando ella me dijo, ¿puedes hablar o quieres hablar? Le dije, de entrada sí quiero. Porque ¿quién le invitan a ir al Museo Sumaya? Yo si quiero hacerlo, pero me entró una especie de sensación de que, ¿y qué voy a decir? Entonces, a veces, tal vez voy a hablar 5 minutos, pero alguien decía que para hablar 5 minutos hay que leer mucho para poder concretar algo. Y curiosamente me puse la tarea a buscar el origen de la palabra vitiligo primero. Y el origen de la palabra vitiligo viene del siglo I. O sea, lo que quiere decir que tenemos 20 siglos de retraso. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿saben lo que significa la palabra? La palabra vitiligo es como defecto. Es más, aquí tengo había yo hecho mis anotaciones, aquí las tengo, como estoy en casa, había yo hecho las anotaciones que decían eso. En realidad, la palabra vitiligo quiere decir defecto. ¡Wow! Entonces, de entrada, a mí no me gusta la palabra. Entonces, es como decir tienes un defecto, ya no me parece, se me es incorrecta, ¿no? Es una imperfección. Bueno, tampoco es muy agradable, ¿no? Imperfectos somos todos, pero no nos gusta. Pero la pregunta que yo siempre me hice, ¿y por cuál la voy a sustituir? No hay. Entonces me tengo que aguantar. La palabra ya está hecha y al final de cuentas me encantó ese término. También tengo la leve sospecha de quién lo creó, que ahora le llaman vitiligan, haciendo esta copia de lo que hay en las películas y trayéndolos como a una situación más atractiva, ¿no? Eso me gusta, ¿no? En esa situación. Y volviendo a regresar a la cuestión de lo de respecto de cómo veo con esto. Bueno, primero trataba yo de entender la palabra. Ya sé que no la puedo cambiar, pero la tengo que aceptar. Y me encanta cómo le hacen esta lidiación del vitiligo, ¿no? Y que ahora a los chicos les gusta mucho que ellos orgullosamente digan, soy vitiligan, ¿no? Entonces eso hace dicen que el uso constante de una palabra, que si es algo que no te gusta, al final de cuentas se va la palabra a desgastar. Y si se desgasta, lo puedo usar con más facilidad. O sea, voy a poner un ejemplo sin decir la palabra soez, pero pensemos en una palabra soez incorrecta. En el español mexicano nos sobran malas palabras. Si uno usa una palabra y lo está repite y repite todo el día, ya al ratito ya no se oye como una palabra fuerte. ¿Entienden? Lo mismo pasa con la situación del vitiligo. Si yo lo desgasto, voy a poner un ejemplo, por cierto, que tengo la costumbre de ir a nadar todas las mañanas, cuando puedo, 6 a 7 de la mañana. Y cuando empecé a ir a la gimnasio donde voy ahora, coincidencialmente mi vecina tiene vitiligo. Y alguna vez yo lo que he de haber quedado viendo, como regularmente sienten, la persona que tiene vitiligo siente ese peso de la mirada. Porque el vitiligo no sufre por lo que le dicen, sufren primero por cómo lo ven. Claro. Y como que está uno pensando, pues, ¿qué estará pensando esta persona? ¿No? O sea, y me dijo, no es contagioso.
No, ya lo sé que no es contagioso, yo trabajo en tal lugar, entonces ya se río. Y entonces, bueno, eso es lo que empieza, al final de cuentas, lo que más me sorprende por hoy, el vitiligo es que cada vez, y esa es la labor de la fundación, hace que el paciente que tiene vitiligo entienda lo que es. Los policías locos que van a ir a matar, eso me encanta. Ya el paciente lo entiende, pero esa no es la labor mayor. La labor mayor es que no, que lo entienda el que no tiene vitiligo. Ahí está el gran problema del asunto. O sea, que explicarle, encontré, me puse a buscar como especies de ejemplos de lo que sucedía con la gente que tenía vitiligo. Y hay alguien que dice, eh, ya entendí lo que es el vitiligo, pero de todas maneras me da cosa darle la mano a alguien de vitiligo. Y eso lo entendemos muy bien, eso de cosa, aunque estaba hecho para el español muy mexicano. Si esto lo escucharan en Argentina, tal vez no lo van a entender muy bien, en Colombia tal vez no lo entiendan muy bien, pero me da como una sensación que no, qué manera y qué estupidez. Y ahora viene, depende de esto de la preparación de la gente, ¿no? No, porque tenemos gentes que terminaron una carrera, tienen una licenciatura y siguen guardeando la misma tontería, por no decirle esto. Esa sí me gusta decirla por completo, la palabra. Uh-huh. Porque al final voy a tratar, esto es ya muy de mis clases de pregrado, que yo digo que la falta de un conocimiento se llama ignorancia. ¿Estamos de acuerdo? Yo ignoro, por ejemplo, si yo no tengo idea de lo que es el vitiligo, pues soy ignorante con respecto al vitiligo. Pero si ya lo sé lo que es el vitiligo y aún así sigo generando ese estigma, entonces sí actúo como tonto, como estúpido. Esa es la parte fundamental que yo creo que hoy la labor de la fundación debe ser quitar esta situación con el que no, con los que no tenemos vitiligo. La parte que yo quiero remarcar eso. ¿Estuviste en el evento, Lord? No, no tuve la posibilidad de Bueno, estar con ustedes. ahora parece que yo soy el que estoy entrevistando, no tú. Ah, perfecto. Me encanta. Bueno, te quería preguntar si hay una cosa que habías oído que se llama um, la, una corriente japonesa que se llama wabi-sabi. ¿Sabes lo que es eso? Wabi-sabi, ¿no? Si no, No. yo te lo explico. Bueno, el otro día platicaba yo con alguien y le decía yo que hay palabras que en un lenguaje no hay en otro. Uh-huh. Voy a poner el ejemplo que todo el mundo usamos hoy, es esta palabra que se puso tan de moda, que es el déjà vu. Es una palabra que se puso de moda, ¿no? Que además ni siquiera lo usan bien. Porque el déjà vu es más bien, pero la palabra es una palabra francesa que ni siquiera hay en inglés y menos en el español. Bueno, pues el wabi-sabi es una palabra que quiere decir la belleza en la imperfección. Mm, Bueno, pero ahí voy a tratar de explicarlo como traté de explicarlo el día del evento del Sumaya y que hoy tengo más tiempo y por eso lo estoy diciendo con más tranquilidad. Y les explicaba yo y todos los chiquitos que estaban allí en primera fila, y sobre todo los teenagers, los adolescentes, perdón, estaban todos muy contentos porque decían, no han visto, les decía yo, si alguno de los cantantes, esos que les gusta, sobre todo estos coreanos y esos que están tan de uh-huh. moda, que se van a grabar un video en un lugar abandonado, en una casa derruida, en una fábrica que ya cerró. Eso es el wabi-sabi. Encontrar en ese lugar que está tirado, aparentemente una pared que está con los ladrillos que aparecen, quizás con una telaraña. Eso significa el wabi-sabi, porque detrás de eso hay belleza. Bueno, pues entonces si yo hago
una emulación y comparo entre una cosa y la otra, pues puedo decir algo. Cada persona que tiene vitiligo es diferente a alguien más. Entonces, dice que los tres conceptos del Wabi Sabi es: nada es perfecto, nada dura para siempre, nada está terminado. Y entonces, si yo tengo una mancha, de comillas, de vitiligo, una hipopigmentación, nadie lo tiene igual. Nadie. Y si quieres apostar, nadie va a tener. O sea, al final de cuentas, un vitiligan casualmente no va a ser igual que otro. Sí, es como una huella digital. Totalmente. Única. Única. Y por lo tanto, habría que buscar en esa imperfección una belleza. Sí, yo también esta filosofía es que se llama Kintsugi. Oh. A ver, otra vez me lo repites. Es una filosofía japonesa, se llama Kintsugi, Ok. que es donde las obras de cerámica rotas las Claro. pegan con oro o las pintan, entonces las hace más bella. Claro, de La hecho, ese es belleza el en la wabi sabi, exactamente. Si yo dejo este vaso, se quiebra ahora y lo pego y vuelve a ser funcional, no va a haber otro igual, ¿verdad? Sí, Pues muy, muy interesante. me parece maravilloso el poder encontrar esperanza, conceptos en torno a la belleza dentro de la adversidad. Sí, porque esto es remar contra corriente, ¿eh? Es nadar contra corriente y no se va a quitar de la noche a la mañana, pero justamente la labor que hacen ahora es tratar de poner las palabras más sencillas, con la explicación más sencilla que puede haber sobre un fenómeno que es normal. Y que es aplicable para todos, donde dentro de la comunidad mucho de lo que platicamos es que el proceso de aceptación es independientemente de si llevamos o no tratamiento. Sí, no nada, el tratamiento primero está aquí, Uh-huh. arriba. Ajá. Y también un poco aminorar el efecto que puede llegar a tener en que en ocasiones el tratamiento no hace el efecto que a nosotros nos gustaría por diversas causas. Ajá. Claro, por supuesto que sí, sí. Y ahora, cuidado de piel, sí, claro que hay que tenerlo. Si yo me enfermo del estómago, debo buscar un gastroenterólogo. Si yo tengo dolores de cabeza, buscaré un neurólogo. Si yo tengo un problema de piel, deberé buscar un dermatólogo. Porque él va a dar un consejo mucho más preciso, mucho más exacto. En algunas personas hay que tener más cuidado porque la piel, al no tener esta barrera de protección para el sol, puede generar una serie de conceptos diferentes. Eso sí es muy importante. No solamente, yo entiendo que lo primero es el luchar contra los estigmas que tiene la enfermedad, pero lo segundo también es saber cuidar mi piel, que es una piel diferente. Volvemos a la taza. La taza que está pegada, lo debo cuidar más, porque ya está rota y entonces está pegada y eso tiene una belleza, sí, pero debo ver que esta sea funcional, Sí, total, ¿verdad? y aquí acotaría dos cosas. Uno, tener cuidado en el hecho de encontrar especialistas que puedan tener el tacto para dar un diagnóstico y por otro lado el cuidado como pacientes de no querer que cualquier persona nos dé un tratamiento. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los mensajes que nos llegan a las redes sociales es qué tratamiento me recomienda o dan nombres de algunos medicamentos y es decir, solo el especialista, cada caso es particular y no sabemos en qué cantidad la dosis te lo puede indicar y que cada tratamiento, lo ideal es que sea particular. Aunque ustedes tienen un parámetro general, este se tiene que ir adecuando a cada persona. Fíjate, me gustó mucho el concepto. No hay mala fe. Alguien que te va a decir, oye, a mí me funcionó esto.
probablemente no tenías eso, tal vez. No hay mala fe, pero ahí sí hay desconocimiento. Sí, entonces ahí sí tiene que manejarlo quien sea más adecuado. Sí, siempre el especialista ante todo. Exactamente, sí. Yo que me dedico a los hongos, pues bueno, me dedico a los hongos. Pero en fin. ¿Algo más, Luz? Claro que sí, vamos progresando y me podría dar alguna frase corta que pudiera englobar su experiencia en el Museo Sumaya. Sí, lo dije, lo voy a volver a repetir, ya lo dije. Voy a repetir la teoría esta de que decía yo, que creo que es con lo que terminé. Nada es perfecto, nada dura para siempre y nada está terminado. Ese es, para mí son tres tardazos que te tienen que dar para eso. No, y volver a remarcar. Me encanta ver una fundación, un grupo de gente que está luchando para que esta enfermedad se quite, los estigmas, se quite esa presión social que aparte de que yo tengo el problema del vitiligo, tengo además que soportar a la sociedad que no comprende la enfermedad. Educar, obviamente, primero al que tiene vitiligo, porque a tratar de entender bien su enfermedad, como la niña esa maravillosa que dio de los policías locos, que se me hace fabuloso. Y lo voy a repetir 1000 veces que yo pueda, esa filosofía. Y dos, lo que yo he dicho, ahora estamos en la fase al revés, educar al que no tiene. Sí, es un trabajo en conjunto y esperemos que Exacto. poco a poco sigamos avanzando y que esto vaya permeando cada vez más en la sociedad y exista un poco más de información en conjunto de empatía. Está bien, exactamente. Y no había visto que se llamaba Vititox. Me Así gustó, no es. lo había visto hasta ahora, lo estoy viendo. Información, diría yo también. No sé, es como viendo que hay otras cosas que se pueden informar. Así es, pues vamos continuando, doctor Alexandro, y no sé si sepa, tenemos un diccionario. Cabe mencionar que es la etapa más emocional de nuestro podcast, entonces lo vamos a invitar a resignificar lo que es vitíligo, ya sea en una frase o en una palabra, que para usted, ¿qué es vitíligo hoy por hoy? No, bueno, al final de cuentas, para mí la cuestión del vitiligo es eso, es una imperfección que te genera un punto único, eres única, eso es lo que me genera, ¿ya? Eso es lo que me genera, ¿no? Pues les agradecemos el haber estado aquí por compartirse Muchas con toda la gracias. comunidad de la fundación y nos puede contar dónde lo pueden encontrar. Bueno, yo estoy en el Hospital General de México, ya estoy inventariado allí, tengo muchísimos años trabajando allí, es donde, como diría yo, mi trinchera de trabajo y aparezco por ahí en cualquier cosa, ¿no? Pues muchas gracias, Lord. Perfecto. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y Gracias, Lord. ayudarnos a transformar, resignificar y poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitiligo. Va, Nos perfecto. vemos en el próximo episodio. Bye, hasta luego. Bye.